Que Dios bendiga tu vida en esta preciosa mañana. Es mi deseo grande en nuestro corazón saludarte desde este encierro, siempre desde este lugar, pero con el propósito siempre de llevar esta bendita palabra de Dios a tu hogar y a tu corazón. Esperamos que esta mañana Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes que nos están sintonizando, aquellos que quizás se van a poner en sintonía luego en la transmisión y los que van a ver después ya lo que es la grabación que quedará ahí para testimonio. Esta mañana hemos amanecido con una bendición de Dios. Bueno, teníamos ahí siempre la... Estamos siempre en aquella tensión de cuándo será que nosotros vamos a salir de este lugar para reunirnos con la familia, pero será en el momento que Dios lo permita. Él es el que tiene el control de todo. Estamos aquí sin culpa alguna, simplemente obedeciendo para no causar polémica ni tampoco causar alguna desgracia en las familias salvadoreñas, según creen las autoridades. Esta mañana quiero saludar a todos los hermanos que forman parte de esta página y de las páginas por donde nosotros transmitimos el mensaje del Señor. Agradecer también a aquellas radios que se enlazan con nosotros en la transmisión dentro y fuera de nuestro país. Bendiciones para los hermanos que están con sus radios también compartiendo el mensaje del Señor. Aquellos hermanos que comparten el mensaje con los grupos o con sus amigos en WhatsApp, en el Facebook, en el YouTube. Les bendecimos en el nombre del Señor, ya que los mensajes predicados por su servidor tienen la libertad de poder ser compartidos. No tenemos el canal monetizado ni queremos hacerlo, debido a que esto priva a las personas de poder compartir el mensaje, de poder bajarlo, de poder tenerlo en su teléfono, qué sé yo, y no podemos hacerlo. Porque la verdad, este mensaje no es mío, es de Dios y no es para comerciarlo. Pero a veces la gente se siente obligada a hacer esto porque, por ejemplo, nuestro hermano Ricardo Pacheco, que Dios le bendiga grandemente en Nueva York, él me trabajaba subiéndome los videos al canal y subía en el canal de él y todo. Él tenía privatizado privado su canal por eso mismo, porque lo obligaron a hacerlo. Pero la verdad es que alguien denunció a él en el canal de YouTube y se lo cerraron. ¿Y cuál fue la denuncia? Reclamando derechos de autor. La persona que le cerró a él reclamaba derechos de autor. ¿Y de qué va a creer usted que reclamó derechos de autor esta persona que le cerró el canal a nuestro hermano Pacheco? Dio un mensaje predicado por mi persona. Esto es un chiste, pero así es. Esta persona llamó, esta persona denunció al hermano en el canal por derechos de autor de un mensaje que yo predico. Pero el único que podría haber reclamado y dicho algo era yo. Y no lo hago porque el mensaje que yo predico no es mío, es del Señor. Así que queremos que sea lo más públicamente posible, sin estar ahí con rodeos. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que nos están saludando, a nuestro hermano Milton Avendaño, ¿verdad?, que nos saluda desde New Jersey, y bueno, muchos hermanos que están por ahí escribiendo. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta preciosa hora. Queremos compartir un proverbio esta mañana. Queremos hacerlo de la manera más tranquila. Como dijo alguien, ya llegó el dolor de cabeza, pero para otros es gozo. Es gozo. Yo sé que el mensaje del Señor es gozo en el Espíritu. Yo quiero que busquemos el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 23, en el versículo 9, estaremos leyendo un proverbio que nos va a dar un mensaje de parte de Dios en esta preciosa mañana. Y este proverbio 23:9 dice de la siguiente manera: no habléis a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No habléis a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Es bueno que memoricemos ese proverbio 23:9. No habléis a oídos del necio, porque menospreciará las prudencias de tus razones. Mire qué bueno está esta palabra del Señor. Padre, añade bendición en nuestras vidas a través de este hermoso proverbio. Señor, que el sabio escribiera para poder ser edificado de nuestra vida hoy.
Nuestra vida va a edificar a través de esta palabra. Está la palabra a la boca de nosotros porque viene de tu presencia. Nuestro corazón se goza cuando tu palabra llega para instruirnos, reprendernos, redarguirnos y exhortarnos con toda autoridad y doctrina. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que alcanzará a muchos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Vaya un saludo para todos los que estamos encerraditos, que no podemos salir, que no tenemos forma de congregarnos. Aclaro, no es una persecución directa por la iglesia, no, es un cierre total de todas las cosas y no lo tome como un ataque a la iglesia directamente, porque la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Recuerde, promesa del Señor Jesucristo, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Aquí habemos 2, solamente mi persona y mi yerno estamos acá, y aquí oramos, aquí leemos la Biblia, aquí transmitimos. Se convirtió esto en una cabina de radio, de televisión, gloria al Señor. El Señor está con nosotros aquí. Vamos a titular el mensaje de hoy, Hablando a oídos sordos. Oiga, qué tremendo. Hablando a oídos sordos. Aleluya. Ese es el mensaje que tenemos para esta preciosa mañana. Hay un dicho que no sé si esta era una invención de mis abuelos o qué, pero yo lo escuché de ellos, que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es decir, que no hay peor persona más sorda que el que tiene buenos los oídos, pero no quiere oír, no se da por entendido. Esa es la persona más sorda que puede haber en el mundo. Porque últimamente los sordos que son sordos de nacimiento o por accidente, con señales entienden y obedecen. Pero hay personas que tenemos los oídos bien sanos, la palabra nos entra y como dijo aquella señora, como San Antonio de Palo, pasa de un lado y sale por el otro y no queda nada para obedecer. Entonces, el Señor nos está diciendo en su palabra hoy que a veces es peligroso desperdiciar palabras con el necio, porque los oídos de él están cegados a la prudencia, al razonamiento. El necio no tiene interés en escuchar palabras de razonamiento, no entra en razón, en otras palabras. Aunque usted le hable prudentemente y le hable como le hable, no entenderá porque su oído está circunciso, su oído está cerrado a la voz de Dios. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta que entender esta palabra es entender lo que Jesús le dijo a los discípulos: no den lo santo a los puercos, porque los puercos pisotearán esa bendición. A veces nosotros entendemos este versículo de otra manera, pero el versículo, el Señor estaba diciendo con toda claridad que no podemos estar tratando de convertir a aquella persona que cegadamente rechaza el perdón de Dios. Podemos advertirle y ya. Si no obedeció, pues su cuenta va a dar porque le quedará cuenta personal. Esta factura ya no será mía ni suya. El sabio Salomón dice claramente que no desperdiciemos nuestro tiempo hablando a los oídos del sordo, porque él va a menospreciar la prudencia de nuestros razonamientos. Es decir, que cuando la gente adrede o intencionalmente se hace el desentendido, el ignorante, es difícil convertirlo de lo contrario o convencerlo de lo contrario. Jeremías profetizó algo de parte de Dios en aquellos tiempos del profeta Jeremías, cuando el pueblo de Dios estaba viviendo también una época de dureza de corazón. Usted se recuerda cuando Dios les dijo a través de Jeremías: párense en los caminos, busquen las sendas antiguas, vean cuál es el buen camino, anden por él. ¿Y qué respondió este pueblo? No andaremos. Así de sencillo. Y es bien triste, hermano, cuando usted predica con todo su corazón, con la sencillez que Dios le da, con aquella entrega, predica la palabra y está tirando palabra a oídos sordos.
cumpliéndose así el refrán o el dicho de los ancestros que decían en aquel tiempo y ahora todavía se repite: esto es gastar pólvora en sope o pólvora en buitre. ¿Para qué vas a matar un buitre? A menos que estés en un curso de comando. Ahora, dice acá Jeremías en el 6:10, dice: ¿a quién hablaré y advertiré para que oigan? ¿Qué pregunta? ¿A quién hablaré y advertiré para que oigan? Dios pregunta a través de Jeremías: ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a advertir para que presten oído, para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Es decir, que la gente tiene oídos para oír todo menos la palabra de Dios. Ellos escuchan toda clase de basura, toda clase de perversidad, toda clase de morbosidad. Ellos escuchan música de todo tipo, comentarios de todo tipo, balsanadas, malcriadezas, escuchan de todo, cualquier mentira, escuchan responsos, misas y rezos y de toda mentira que el diablo se ha inventado, pero no quieren escuchar la voz de Dios en el último tiempo. Tienen oídos para todo, ampliamente, tienen orejas de radar para todo mal, pero no quieren oír atentamente la voz de Dios. No se deleitan. La palabra no se deleitan significa que les ofende. Ellos se deleitan en su maldad. Ellos se deleitan en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he llegado a lugares a predicar y nada menos, hace poco estuvimos en Chalatenango, en Reubicación 3, en el Parque Central ahí, estuvimos predicando y cuando yo iba a empezar a predicar, un tipo enfrente de la cancha ponía un estéreo a todo dar y sonaba más que las bocinas que teníamos nosotros, porque le ofendía oír la palabra de Dios. Yo he escuchado comentarios de personas, por ejemplo, los otros días salió alguien ahí que entró en controversia, un montón de hermanos: no le sigamos la corriente, este atajo de locos. Oiga esto, dice, bueno, dice, ya estuvo, qué bonito, ya escuché los cantos, pero hoy me retiro porque ahí viene la predicación, dice, y estos no están aptos para hablar la palabra de Dios. A ver quién está apto para esto. Dijo el apóstol Pablo: nosotros no somos competentes para esto, pero quien nos da la competencia es Dios. Quien nos sostiene es Dios. Pero a la gente le ofende. El problema radica, hermanos, no solo que en el mundo hay necedad para no escuchar la palabra de Dios, sino que dentro del mismo gremio eclesiástico de la iglesia misma tenemos gente que se deleita en todo, pero no en la palabra de Dios. Lastimosamente, quiero explicarle esto. Yo he llegado como predicador a muchos lugares donde uno se siente acongojado de verdad. Cuando ya van 2 horas y media de culto, 2 horas y media de culto, y no hay ni señales de que va a haber predicación. Puro canto, puro brinco, puro baile, puro danza, brinquito para Jehová, saltito para Jehová, vueltecita para Jehová, remolineando y haciendo toda pirueta y teniendo el lugar o el templo, el lugar de campaña, como una cancha de ejercicios, haciendo ejercicios para rebajar, pononchinelas, saltos de rana, parachute y de todo esto. ¿Qué pasa cuando se da el tiempo al mensaje? Inmediatamente que se acaba la música y se pasa el predicador, como que todo se fue abajo. El sonido de un moscarrón interrumpe cualquier cosa ahí. ¿Por qué? Porque llegó la palabra. Todos queremos oír música que nos agrade, que nos rasque el oído, palabras que nos rasquen el oído, pero no queremos oír la palabra de Dios. A Isaías el pueblo le pidió encarecidamente: háblanos palabras halagüeñas. No nos hables así groseramente. ¿Cómo nos estás diciendo que el burro y el buey conocen a su dueño y que nosotros somos peores que el burro y que el buey? ¿Y por qué nos tratas como animales, Isaías? Y empezaron a reclamarle: Isaías, háblanos bonito, por favor, no nos ofendas. ¿Por qué nos dice llaga podrida desde la cabeza hasta los pies hinchados, podridos? Nos dice Isaías. Hermano, ¿qué querían oír si eso era lo que tenían? ¿Qué es lo que querían oír? ¿Cómo usted va a sacar un bofete, una fotografía bonita de un sapo? Si él por naturaleza ya está feo. Entonces tenemos nosotros que aceptar la palabra de Dios y oírla atentamente. Estemos atentos a oír esta palabra. El problema es que no alcanzamos a entender la dimensión del poder de la palabra.
La Biblia dice que la palabra de Dios es una sonda que escudriña lo más oscuro de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Delante de esta palabra, dice el verso 13, todas las cosas están desnudas. ¿Ante quién tenemos que dar cuenta? Entonces esta palabra hacemos bien en escucharla. ¿Cuál ha sido el fracaso de los hombres en el fracaso de la vida, de la historia humana? No oír la voz de Dios. Hacer oído desentendido a la voz de Dios. Por eso fracasó Adán y Eva en el huerto. Por eso fracasó Acán allá después de la toma de Jericó. Por eso fracasó, hermanos, por ejemplo, Nabucodonosor y Belsasar. Fracasaron por eso. A los dos los aconsejó Daniel que se arrepintieran, que se humillaran, que Dios podía perdonarles lo que estaban haciendo. El hombre tuvo que ir primero, Nabucodonosor, a comer 7 años zacate en el potrero. Y el otro murió en su parranda, rebelado contra Dios por no escuchar el consejo. A los dos aconsejó Daniel y le dijo, vuélvanse a Dios, pídanle perdón y Dios puede parar el juicio y no los va a castigar. Pero no lo hicieron. Hicieron caso y oído sordo. Hablar a oídos sordos es lo más duro, hermano. Qué tremendo es cuando usted como pastor, como predicador, si es que todavía amonesta, porque hay gente que ya puro algodoncito, hermano, alcohol gel tiene nomás ya para la iglesia. Oiga, cuando usted amonesta, ¿cómo la gente reacciona, hermano? Y usted amonesta a la señora desordenada, al caballero desordenado, al joven desordenado, despabilado, mundano que está allí, y otro día viene peor para demostrarle que él hace lo que le da la gana. O sea, que la palabra de Dios ya no penetra. Yo a ellos les llamo palos encebados, piedras de río, están lanosos por encima, pero al quebrarlos están secos por dentro. Y este es el propósito de este proverbio. Hablar a los oídos del sordo que desprecia la prudencia y los razonamientos. Hermano, es como una perdedera de tiempo, pero nuestro deber es seguir diciéndole a este sordo que estas palabras le van a resonar en aquel día cuando Dios lo enjuicie. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿A quién voy a hablar? ¿A quién voy a advertir para que me oigan? Si ellos tienen sus oídos cerrados y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es oprobio, les es causa de burla. ¿Cómo se burlan de la palabra del Señor? ¿Cómo se burlan del predicador? Al igual que se burlaron de Noé cuando hacía el arca. Al igual que se burlaron de este hombre cuando construía el lugar, el método, la forma en cómo ellos podían ser salvos si escuchaban el mensaje. Pero no quisieron hacerlo. Fueron más de 100 años. Muchos pelean con esto, que Noé tenía no sé cuántos años. A mí no me interesa. Lo que la Biblia dice, que Dios dio una prórroga de 120 años y se acabó. Y en este periodo todo el mundo fue testigo del testimonio de Noé. Y Noé construía el arca y hablaba de que viene un juicio, viene un diluvio. Está loco este viejo. Hablamos del arrebatamiento, que la iglesia se va, que viene gran tribulación. Este está loco. Y hasta los teólogos automáticos y estos autónomos de ahora de los últimos tiempos ya no creen en el arrebatamiento, ya no creen en la tribulación. Estos creen en su castillo de oro que están formando aquí en la tierra, que no les va a durar mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Hagamos bien en estar atentos a la palabra profética, dijo el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. No hay nada más seguro, hermano, que la palabra de Dios. Hermano, aquí donde yo estoy, en los 2 teléfonos, tengo un montón de mensajes. Pastor, oiga esto. Pastor, mire lo que dicen aquí. Pastor, mire lo otro. Mire, hermano, se ha desatado una de revelaciones y visiones y sueños que usted no se imagina. Pero ¿por qué estamos tan alborotados oyendo a los vaticinadores, a los profetas y a los soñadores en este tiempo, cuando tenemos la palabra de Dios, que es la más segura? Y la palabra nos está diciendo a cabalidad qué es lo que está pasando y por dónde vamos en esta etapa. Principios de dolores. Como creyentes tenemos que tener hermanos, la voluntad propia. Tenemos que tener la convicción de buscar a Dios de corazón y de advertirle al que nos rodea que Cristo viene pronto, que se hace oído sordo. No te importa, adviérteselo. Noé dejó de advertirlo hasta el día que se cerró la puerta del arca. Entonces sí, la gente corrió, entonces oían.
Oían, escuchaban, claro que escuchaban, pero no hicieron caso. Eso es que convierte a la persona en sordo. Pero cuando se acordaron del mensaje, qué fácil se acordaron cuando empezaron a tragar agua. Y recordemos que esta gente no tenía dónde aprender a nadar. Los patos ya nacen con su naturaleza de poder. Desde que nace un pato, échelo al agua y no se ahoga. Pero haga el favor de echar un pollo. Aleluya. Entonces, ellos no sabían nadar. Con el agua a los tobillos ya estaban chapaleando, ya estaban ahogándose. Con el agua a las rodillas estaban ahogándose. Y corren, ¿a dónde corrieron? Al arca. Y bien, por el lado de la puerta, porque bien sabían dónde estaba la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Los sordos pagarán caro lo que ignoran de la palabra de Dios. Los que se burlan de la palabra de Dios. Viene el día en que la van a desear. Ahora, dice la palabra del Señor que la gente hace largas oraciones como pretextos en los últimos tiempos. Y esto, Jesús habló de esta gente hipócrita. Dice que hacen largas oraciones en este último tiempo las personas, hermano. Mayormente en momentos de angustia, pero después nada más. Ahí estuvo todo. No quieren oír la voz de Dios. Simplemente en la angustia, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y a algunos no le basta Dios, Dios mío y San Judas Tadeo, y Dios mío y San Martín de Porres, y Dios mío y la Virgen de los Cántaros. Hermano, pero después de esto, ¿qué pasa? Sigue, como decía mi mamá, el maíz sigue a peso. Sigue la misma vida o peor que antes. Lo hemos visto en nuestro país, cómo los templos se llenan en un terremoto. Como hoy la gente anhela un templo. Hay amigos escribiendo, ay hermano, a mí me gustaba visitar la iglesia de vez en cuando. ¿Cómo me hace falta que hiciera un culto abierto? Pero ¿por qué cuando pudo haberle entregado su corazón a Cristo y haberse llenado de la palabra no lo hizo? ¿Sabe quién está sufriendo ahorita en el hogar? Más si su pastor no se preocupa por hacerle llegar el mensaje. Más si no hay quien le hable de la palabra de Dios. Ya estás caído, hermano, porque ya ni qué orar sabes. Pero, ¿sabe quién está sufriendo en el hogar ahorita? Es aquel que no quiso oír la palabra de Dios, que iba solo a calentar una silla, una banca al templo, solo a pasar el tiempo, solo a ver qué miraba, qué defectos miraba. Ese ahora está vacío de la palabra y en este momento no tiene nada que comer, nada, nada. No hay alimento para su alma. Está vacío, está en hambruna. Pero aquel que atesora la palabra, aquel que come, aquel que se sacia, tiene la victoria. Por ejemplo, los tres hebreos, Ananías, Misael y Azarías. Porque ellos lograron vencer la tentación del horno del fuego. Porque ellos tenían una palabra que habían oído en su adolescencia en Israel. Jeremías les había predicado. Jeremías había gritado la palabra y les había dicho lo que iban a enfrentar allá. Y ellos llevaban esa palabra en su corazón. Y allá Jeremías les dijo claramente en capítulo 10, van a ser llevados a tierra extraña donde van a ver a la gente en procesiones con ídolos en sus lomos, cargando muñecos en el lomo. Y ellos van a venerar esas cosas y van a adorar esas cosas. Ustedes mantengan a Dios en su corazón, levanten su mirada y digan, solo a ti se debe de adorar, oh Dios, creador de los cielos y la tierra. Y esa palabra se mantuvo en ellos a la hora que los quieren poner a arrodillarse ante la estatua del Papa o de Monseñor Romero, o perdón, de Nabucodonosor. Ellos dijeron, no Señor, no lo haremos. El horno de fuego los espera, no lo haremos. ¿Qué Dios los va a librar? Pues si Dios no nos libra, gloria a Dios, hasta ahí llegamos. Pero si no, no vamos a adorar. Y no adoraron. ¿Por qué? Porque la palabra moraba en sus corazones. ¿Quién es la gente que se deja arrastrar por cualquier bobería y por cualquier revelación nueva? Es la gente que no tiene palabra porque la escuchó con oídos sordos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Entonces, estas largas oraciones de hipocresía, de aflicción y después seguir viviendo lo mismo, no son tomadas en cuenta por Dios. ¿Y quién dice eso, hermano? Pues la Biblia, hermano. ¿Qué problema es que uno lee un poquito aquí? Proverbios 28:9 dice, los que, hermano, están, gloria al Señor, ya tenemos señal. Aquellos que están en incredulidad, en dureza de corazón, ellos dicen, hermano, que oraciones son abominables. La sordera espiritual convierte a la persona, simplemente fingen temor a Dios, simplemente fingen y temen a Dios. Aleluya. ¿Usted opina eso, pastor? No, yo leo esto y eso es lo que dice la Biblia. Y si instalamos redes, hermanos, porque la verdad tenemos acá la que no nos quedemos. Las redes están saturadas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que
la sordera espiritual. Estamos en esta situación de la señal. Espero que podamos terminar este mensaje. Ellos tenían aquella facultad, los que llegaban a oír el mensaje de Ezequiel, de que, ay, qué bonito predica. Yo he tenido esa bendición, hermano, de que hay gente que yo la conozco, hermano, ay, hermano, como me encanta su mensaje, y no cambian, no cambian. Tienen años de que les gusta la predicación y no cambian. Y digo yo, ¿qué mensaje será el que escuchan si yo casi en todos los mensajes caigo mal por exhortar, por amonestar? Pero ¿qué mensaje? ¿De qué mensaje me están hablando? Cuando usted ve a la hermana decirle que le canta como usted predica, pero no ha cambiado ni de cejas, entonces tenemos problemas de audición. Estamos sordos a la voz de Dios. No queremos transformar nuestra vida. Esta palabra es la que nos hace renacer para una nueva vida, hermano, para esperanza viva. Bendito sea el nombre del Señor. Van a venir, van a escuchar, pero no van a poner por obra el mensaje. Te van a oír como un cantor de amores. Ay, qué bonito, me enamoro de ese mensaje. Pero, ¿qué pasó con la práctica? Santiago dice que no es el oidor el que se salva, sino el hacedor de la palabra. Porque el oidor es como solamente olvidadizo, es aquel que solo se mira en el espejo y al dar la vuelta se le olvida cómo es su imagen. En cambio, el hacedor lleva esa imagen siempre. Lo que miró en el espejo de la palabra lo lleva consigo en la práctica de la vida. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Hay que hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estimado hermano, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Deje la revista, deje los cuentos, deje las cosas baratas, deje la entretención que usted tiene en otra cosa, sino vuelva hacia la palabra de Dios. Y si en su iglesia lo están entreteniendo y no edificando, busque una iglesia donde lo edifiquen para hacer un templo santo del Señor. Alabanza al Señor. Por eso el Señor, oiga esto, por eso el Señor Jesús en repetidas veces, Él dijo esta expresión, el que tiene oídos para oír, úselos. Oiga, dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque para eso le dieron los oídos, para que oiga. Préstele atención a la palabra de Dios. Dios es bueno, su palabra es fiel. Y Él desea que usted y yo seamos salvos. Que tengamos conocimiento de esta verdad, para que podamos tener una salvación plena. Claro, una salvación que no es barata, ni fácil. Es fácil de obtenerla, pero no fácil de perseverar en ella. Por lo tanto, su palabra es la que nos ayuda. Su palabra es la que nos alienta. Un día de esto, si Dios permite, hablaremos de qué es la palabra para cada uno de nosotros. ¿Qué es el contenido de ella? No es la Biblia, un libro nada más, sino el contenido, el extracto, el poder de esa palabra. Aquello de lo cual dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío, sea griego. La salvación es para todos. Por eso el Señor Jesús usó varias veces esta expresión. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo dijo en Marcos 4, del 9 al 12, amonestando al público que lo estaba escuchando y a sus discípulos. En las 7 cartas que el Señor envía por medio de Juan a los predicadores, a los pastores de las iglesias de Asia, o a las iglesias de Asia en general también, terminan con esta expresión, y el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos. Pero muchas veces, hermano, nosotros los seres humanos nos comportamos como los ídolos, como las imágenes talladas, como el San Caralampio como el San Perencejo. Nos comportamos como el muñequito tallado, que le hacen orejas, pero no tiene oídos. Esto lo dice el Salmo 115. También es que el problema es que leer la Biblia es el problema, que uno se informa. Hoy miraba un comentario de alguien que decía, el que no escudriña la Escritura está supuesto a hacer todo lo que le digan. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano,
Qué bendición tenemos ahora cuando escuchamos a Dios diciéndonos: el que tiene oídos para oír, que oiga. Están las advertencias claras para las iglesias, lo bueno y lo malo que están haciendo, y luego les dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted escucha, hágalo, póngalo en práctica, póngalo por obra, actúe en bien hacer las cosas que la palabra le ordena. Por tanto, si no te arrepientes, vendré, te quitaré. Le he dado tiempo que se arrepienta, y si no, le voy a dar corte. O sea, hay advertencias, pero dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Alabanza al nombre del Señor. El apóstol Pablo dejó claro, hermano, y son claras y fuertes advertencias de la actitud del mundo de nuestros tiempos. Dijo claramente que iba a ser personas contumaces, personas, hermano, que iban a ser totalmente soberbias, cerrados a la voluntad de Dios. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo. Hay una sordera espiritual. Hoy escuchan el mensaje, mañana están haciendo cosas peores, porque el mensaje les es oprobio. No se gozan en la palabra. Poca gente se goza en la palabra. Poca gente está dispuesta a dar el fervor de su vida en bien de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo trata de aclarar esta situación para que usted vea en qué tiempo es que estamos, para que usted vea cómo es que están las cosas. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 Timoteo 4, versículo 1 en adelante. Estimado predicador, pastor, evangelista o evangelista, yo te quiero motivar ahora a que oigas conmigo estos versículos y después analices en qué lado estás. ¿Estás del lado de los sordos porque ya tú eres mudo a la palabra? ¿O estás del lado de los que tenemos la lengua libre para decir la verdad, para hablarle a los sordos aunque no quieran oír? 2 Timoteo 4, 1 en adelante dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida y en su manifestación en su reino. Una, te encarezco. La palabra te encarezco es te encarezco. Pero ahí estamos, creo, hemos agarrado un poquito de señal nuevamente. Espero, hermanos, que podamos terminar este mensaje. Gloria al Señor. Decía: te encarezco delante del Señor, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Oiga esto. Y le dice: redarguye. Redarguir es tocar el sentimiento de la persona, aunque la cara se le arrugue. Reprende. A nadie le gusta la reprensión, dijo Santiago. Exhorta. Es como aquello que usted le llama regaño, nada más que va con amor, con toda paciencia y doctrina, autoridad. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aleluya. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los chistes, a los cuentos, a los entretenimientos. ¿Será que esta palabra se está cumpliendo? El apóstol Pablo dijo: viene el tiempo. El Espíritu habla claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas engañadoras y doctrinas de demonios. ¿Me está escuchando? Entonces, ese es el tiempo en que estamos viviendo. Hay una sordera espiritual de la que usted quizás no se imagina. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, hermanos, está por acabarse. Esto está por terminarse. A los sordos espirituales les está llegando su final. Sus oídos van a retiñir cuando oigan los juicios que Dios trae sobre este mundo. Entonces van a oír. Van a oír. Porque dice que le retiñirán sus oídos cuando escuchen el juicio que Dios dicta para este mundo. Tenemos, hermano, la voluntad de oír la palabra de Dios. Hagámoslo. Hagámoslo. En el nombre del Señor. Así, con esta señal débil vamos a tratar de terminar. Al fin de todo el tiempo, la gente deseará escuchar palabra de Dios. La buscarán con hambre y con sed de manera desesperante. Pero dice la palabra del Señor que no la hallarán.
Y eso es lo triste, estimado amigo, que ahora te ofende oír a este predicador hablando aquí, te ofende oír al otro predicador gritando allá, te ofende oír una bocina que esté anunciando el mensaje de Dios. Todo te ofende, menos el carnaval, menos la parranda, menos la pachanga, menos la chupadera, la rocola, las insultadas, los ultrajos, las maldiciones, los disparos. Nada te ofende, pero oír la palabra de Dios te ofende. Qué tremendo es, hermano, cuando llegas a serte enemigo de Dios por no oír su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Van a desear. Amós 8, 11 al 12 dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Irán errantes de norte al sur y de mar a mar, buscando palabra de Dios y no la hallarán. Vas a desear un día esta palabra. Vas a desear un día esta bendición y no la vas a encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios te sigue invitando hoy a que tengas la bendición de oír tu palabra. Esta palabra que te puede dar vida. El Señor dijo: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Tenemos que oír esta palabra que nos da vida, que es espíritu para nosotros, que nos relaja en la vida espiritual, que nos da esperanza en la vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra que nos hace libres. Aleluya. Yo vengo, dijo el Señor, en nombre de mi Padre y no me oís. Otro vendrá en su propio nombre y a éste recibiréis. Qué tremendo es cuando las personas aborrecen la verdad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice, hermano, que la gente que no quiso escuchar la verdad, no se deleitó en la verdad para salvarse, Dios les enviará un espíritu de error, un espíritu de engaño para que crea la mentira. ¿Cuánta gente está comiendo mentira, comiendo falsedad, enojados con la palabra, airados contra Dios? Ellos quisieran modernizar la palabra. Ayer yo decía cómo han modernizado las nuevas versiones de la Biblia, quitándole su contenido, quitándole el poder que la palabra trae, el verdadero efecto que la palabra trae, se lo van quitando con palabras más distintas para que no tenga ninguna, hermanos, para que no tenga ninguna efecto en las personas. Este es el momento en el que nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios de amor y que nos está hablando en este momento, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿es fiel el Señor con nosotros? Claro que sí, porque todavía tenemos la palabra a nuestro alcance. Viene el tiempo en que lo vas a buscar, viene el tiempo en que lo vas a desear, viene el tiempo en que lo vas a anhelar y no lo vas a poder tener. ¿Se ha fijado usted qué pasa cuando hay fruta en abundancia? ¿Qué pasa cuando hay fruta? Ahorita mismo, este ejemplo calza ahorita como anillo al dedo, como dicen por ahí. ¿Sabe que siempre que estoy aquí y voy a comer, me parece ver un plato con sandía picada? Me parece ver un plato con una manzana por ahí. Me parece ver un plato con un par de bananos, ¿verdad? Con un jugo deleitoso. No hay. Y a veces allá en casa, mi esposa dijo que eres una frutita. No. Porque hay algunas en la refri. No. El refrigerador está con frutas ahí. No. Ahí hay uvas. No. Manzana. No. Ahora yo deseo una manzana, una uva. La deseo aquí. Igual pasará. Yo me he fijado cuando hay cosecha, por ejemplo, aquí en nuestro país, para los que son de otros países, aquí en nuestro país, porque allá, por ejemplo, en la zona de Chile, busqué por todos lados a ver dónde había mango, no hallé. Oiga esto, aquí se cosecha el mango, y en la temporada de mango, que es ahorita mismo, hay una temporada de mango, como el jocote que le llamamos nosotros, otro lado le llaman ciruela. Oiga esto, en la temporada de mango, aquellos árboles tan amarillos del piso abajo de tanto mango maduro caído, y la gente los recoge y los manda a botar porque se llena de moscas y todo aquello, mejor los manda a botar. Los aguacates, donde hay mucha cosecha de aguacate, los mandan a botar porque se pudren y hieden. Pero ¿qué pasa cuando no hay? Aquí en El Salvador damos 2 coras, 50 centavos de dólar, por un manguito tierno picado en una bolsa. ¡Qué tremendo!
por la escasez y que lo deseamos y lo compramos. Todo se pone caro cuando se escasea. Y hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hoy tienes la oportunidad de la palabra de Dios y un día no la tendrás. La buscarás de mar a mar. Desesperado, no va a haber cuarentena. Vas a correr de un lado a otro buscando. Así como la gente se aglomeró hoy para buscar los $300, así correrá la gente buscando palabra de Dios y no la va a encontrar. Alabanza al Señor. Proverbios 1:28 dice, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Eso dice el Proverbio 1:28. Entonces me invocarán, pero no les responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Será terrible entonces por haber despreciado la palabra de Dios. Estimado hermano y amigo, yo le invito a usted a que abra su corazón a la palabra de Dios. Si tiene una Biblia, ábrala, escudriñela. El Espíritu de Dios le va a ir dando entendimiento. Y si no, llame a alguien que le ayude a estudiarla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no llame a un cura ni a un catecismo, porque esa gente lo va a llevar siempre al abismo, que es lo mismo con el religiosismo de su romanismo. Busque la gente que ama la palabra y la pone por obra, no quien la ocupa para llevar gente al infierno, quien la ocupa para llevar gente engañada para otro lado. Alabanza al Cristo de la gloria. Su nombre sea la gloria. En Malaquías 3:4 dice, entonces clamarán al Señor, pero Él no le responderá, sino que esconderá de ellos su rostro, y en aquel tiempo, porque han hecho malas obras, clamarán y el Señor no le responderá. ¿Cuándo será esto? En el tiempo del juicio. Malaquías está hablando del juicio, del tiempo donde viene el día ardiente como un horno. Ese tiempo dice que van a clamar y el Señor no va a responder. Aleluya. Zacarías también está expresando a los sordos. Oiga bien, sordo. Oiga bien, sordo. Malaquías dice eso, pero hoy Zacarías en el 7:13, hablando siempre del juicio de Dios venidero, y sucederá que como yo había clamado y ellos no me habían oído, no me habían querido escuchar, así ellos clamarán y yo no quise escucharles. No les voy a escuchar. Dice el salmista dice que Dios se reirá de ellos, se carcajeará de ellos, porque ellos se burlaron de él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se reirá desde los cielos de la actitud de los malignos que ahora lo desprecian. ¿Cómo desearán un día bueno de Jehová y no lo hallarán? ¿Cómo desearán un mensaje de Dios y no lo encontrarán? Alabado sea el nombre del Señor. En Lucas 23:30 y Apocalipsis 6:16, o sea, en Apocalipsis 6:16 se cumple lo que Jesús profetiza en Lucas 23:30. Lo que Jesús habló allá es lo que se está cumpliendo en Apocalipsis, lo que se va a cumplir durante la tribulación, durante el periodo que la iglesia se va con Cristo y se empieza a desatar los sellos sobre la tierra. Ojo, por ahí hay algunos predicando que esto ya es el cuarto sello, el quinto sello, no sé qué sello llevan ya, pero no son estos los sellos de Dios. Ahorita todavía no es nada. Alabanza al Señor. Dice que clamarán a los montes y a las peñas y le dirán, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿A dónde gritará la gente? Ante los grandes cerros, las montañas, ante las grandes rocas. Cúbranos, cáiganos encima, ya no aguantamos la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Quiere decir que clamarán. ¿Por qué no clamar ahora a Dios? Hoy que su palabra te llama al arrepentimiento. Hoy es el momento de prestar la debida atención a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos 3, verso 15 y 4:17 dice, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces no es que Dios no te habla, sino que tú endureces tu corazón.
Haces oído sordo a la palabra de Dios. Estimado hermano, Dios te está llamando a cambiar tu vida. Dios te está llamando a cambiar tu manera de ser. Estimado amigo, Dios te está hablando a que vengas a un arrepentimiento verdadero. Que Dios guarde tu vida y que Dios pueda hoy tomar en cuenta la decisión que con todo corazón puedes tomar. Hoy puedes darle tu corazón al Señor. Hoy puedes decirle: Señor, yo me rindo ante tu palabra. Entra a mi corazón, gobierna mi vida, y que tu palabra sea mi regla de fe a partir de hoy. Tendré mis oídos atentos a tu voz y seré instruido por ella. Será lámpara a mis pies y lumbrera por mis caminos. Gracias, Señor, porque tu palabra será mi escudo y mi fortaleza, la espada del Espíritu que me acompañará en todo tiempo. No despreciaré más tu palabra. Seré transformado por ella, porque así lo quiero yo, Señor. Por eso te lo pido de corazón, que obres en mi corazón a través de tu palabra. Si usted dijo esto conmigo al Señor, dígale: Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por dar esta palabra, este consejo, y gracias por abrir nuestros corazones y nuestros oídos a esta palabra. Ya no quiero ser sordo a tu palabra, ya no quiero ignorar tu palabra. Quiero prestarle la debida atención, porque ella es la que me hace salvo. En el nombre de Jesús, amén. Bendice, Señor, a aquellos que han estado con nosotros. A pesar de los problemas de señal, hemos tratado de terminar esta breve intervención de tu palabra. Bendice a aquellos que están pasando una trifulca terrible, aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que agonizan en un hospital. Señor, este es un mal creado por el mismo hombre, pero bajo tu misma voluntad. Tú lo has permitido porque el cumplimiento de tu palabra es fiel. El hombre se destruye a sí mismo, pero tú sigues gritando que es tiempo hay de salvación. Gracias, Señor, por llevar alivio, por llevar sanidad y por llevar respuesta a esos hogares que están en prueba, que están en dificultad. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos la vida de todos. Bendice mi familia, bendice la iglesia allá en el Cantón El Gavilán, a las iglesias del ministerio en Honduras, Salvador y Estados Unidos, y en todas partes a la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga.